Hola, vamos a terminar la parte de estadística hoy viendo cómo calcular algunos valores a partir de los datos que tenemos en una tabla de frecuencias, ¿vale? Y lo vamos a ir haciendo con un ejemplo. Lo que vamos a calcular, todos los elementos que vamos a calcular aquí, que son 4, se llaman en general parámetros estadísticos, ¿vale? Y nos dan información sobre una población. Vamos a considerar el número de coches, esta tabla, que es una tabla de frecuencias, en las que, nos dice el número de coches de las familias de un edificio, ¿vale? El número de coches que tienen las familias de un edificio. Los coches XY, acordaros, XY es lenguaje matemático, que significa el dato. El número de coches y son los coches que tienen 0, 1, 2 o 3, y el número de familias que tienen estos coches. El número de familias, FI, acordaros también lenguaje matemático, es la frecuencia. Frecuencia, que es el número de veces que aparece cada uno de los datos. Nos dan directamente la tabla. Y sabemos que la suma de las frecuencias es igual a n, que es el número total de datos. Número total de datos. Vamos a sumar, venga. 3 y 5, 8 y 4, 12 y 2, 14. Entonces tenemos en total 14 datos. Hay 14 familias en el edificio. Este simbolito de aquí significa suma o total. En vez de poner total, lo ponemos así, que también es lenguaje matemático, y queda mucho más guay escribir este símbolo que escribir total, ¿no? Es como más matemático. Bueno, pues vamos a calcular 4 parámetros estadísticos. El primer parámetro estadístico es la media que conocéis, la media para hacer vuestra media de notas, por ejemplo. Es exactamente lo mismo, lo que pasa es que a partir de una tabla de frecuencias. La media se indica mediante este símbolo, que es una X con una barra horizontal encima. Vale, ¿y cómo se calcula la media? Para calcular la media lo que tenemos que hacer es dividir la suma de los productos de cada dato por su frecuencia entre el número de datos total. Vale, vamos poquito a poco. A ver, primero tenemos que dividir entre el número de datos total, que es este. Y hay que dividir los productos de cada dato por su frecuencia. Bueno, pues para hacer esto, lo que vamos a hacer va a ser, en la tabla de frecuencias vamos a poner una columna más, en la que vamos a escribir cada dato, XY, por su frecuencia, FI. ¿Vale? Es decir, lo que vamos a poner en esta casilla es este por este. Dato por frecuencia, 0 por 3, 0. Dato por frecuencia, 1 por 5, 5. Dato por frecuencia, 2 por 4, 8. Dato por frecuencia, 3 por 2, 6. Ya tenemos los productos de los datos por las frecuencias. Productos de cada dato por su frecuencia. Pero hay que hacer la suma de los productos de cada dato por su frecuencia. Es decir, hay que sumar esto de aquí. Sumamos, aquí tenemos la suma, 0 más 5, 5, 5 más 8, 13, 13 más 6, 19. ¿Vale? Y ahora hay que dividir la suma de los productos de cada dato por su frecuencia, que es este número, entre el número total de datos, que es esta n. Entonces, la media, que la representamos con una X con una barra, es 19, que lo tenemos aquí, partido por 14. Y si dividimos 19 por 14 salen 1,36. Las medias nunca, aunque estemos hablando del número de coches, tenemos que ponerlo como un número entero. Porque aunque el número de coches, una familia o tiene 2 coches o tiene un coche, no puede tener 1,36 coches. Pero la idea de la media es que si repartiéramos todos los coches que hay de manera igual en cada familia tendría 1,36 coches. Esa es la idea, ¿vale? La idea es, si lo repartimos todo a partes iguales,
cuánto le tocaría a cada familia. Entonces tiene sentido que la media sea decimal, aunque hablemos de número de coches. Esto querría decir que cada familia tiene más o menos un coche y pico, si lo repartiéramos igual, ¿vale? Así se calcula la media, recordad. Nueva columna con este por este, ¿vale? Lo escribimos así, datos por frecuencias. Sumamos y dividimos la suma entre el número total de datos. Fácil. Vamos ahora con la moda. La moda se representa mediante MO, ¿vale? Y son los datos que más se repiten, es decir, los que tienen mayor frecuencia, porque la frecuencia es el número de veces que se repite cada dato. Pues nos vamos a la tabla y buscamos ¿cuál tiene mayor frecuencia? La mayor frecuencia es esta. Entonces, ¿a qué dato corresponde? A 1. Entonces, en este caso, la moda es 1. El dato que más se repite es un coche. La mayoría de familias tienen un coche. Eso significa la moda. Si hubiera dos iguales, pues tendríamos uno y otro. Ya está. La moda, lo que más se repite, lo que más se lleva. Vamos ahora con el siguiente parámetro estadístico, que es la mediana. Para calcular la mediana, que se representa matemáticamente como ME, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Atención. Ordenamos los datos, todos los datos, de menor a mayor. Y la mediana es el que queda justo en la posición central. Bueno, claro, si tenemos un número par de datos, no hay una posición central, sino que hay dos. Si hay dos, la mediana es la suma de ellos entre dos. Vamos a hacer el ejemplo para que veáis cómo funciona. Yo lo que tengo que hacer es ordenar los datos, todos los datos de menor a mayor. Atención, atención, porque los datos no son 0, 1, 2 y 3, porque la frecuencia del 0 es 3, es decir, hay 3 ceros. Pues ponemos 0, 0, 0. Porque hay 3 familias con 0, hay 3 datos 0. Hay 5 datos 1. 1, 1, 1, 1, 1. Hay 5 unos, porque la frecuencia nos dice el número de veces que se repite este dato. Hay 4 doses, 2, 2, 2, 2 y 2 treses. 3, 3. Estos son todos los datos ordenados de menor a mayor. Y ahora nos tenemos que quedar con los centrales. Veréis, para quedarnos con los centrales y no equivocarnos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir tachando parejas de datos, uno del principio con uno del final, ¿vale? Hasta que me quede uno o dos en medio. Uno del principio, uno del final. 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 Y si vuelvo a tachar, me los cargo. Así que hay dos supervivientes. Siempre nos queda o un superviviente o dos supervivientes. Si nos queda un superviviente, la mediana es ese superviviente. Si nos quedan dos supervivientes, como nos ha ocurrido aquí, dos supervivientes 2020, lo que tenemos que hacer es, si hay dos, la mediana es la suma de ellos entre dos. Así que la mediana, en este caso, es primer superviviente más segundo superviviente entre 2. 1 más 1, 2, entre 2, 1. Y esta es la mediana. El último parámetro estadístico que vamos a ver va a ser el rango o recorrido. Lo vais a ver escrito de las dos formas, rango o recorrido. Y matemáticamente se representa mediante una R. Y este es muy sencillo. Es el dato mayor menos el dato menor. Dato mayor, los datos son estos. Dato mayor, 3. Pues vamos a poner aquí, rango, R, igual a dato mayor, 3. Menos dato menor, 0. 3 menos 0, 3. Este es el rango. ¿Vale? Bueno, lo que tenéis que hacer ahora es ver el vídeo bien, despacio. Quedaros con la forma de calcular cada una de estas 4 cosas, que tiene sutilezas. Para la media, y quedaros también con el lenguaje matemático, por supuesto, futuros matemáticos.
Para la media ponemos la columna extra en la que cada casilla es el producto de las dos de al lado. Sumamos y dividimos esto entre el número de datos. Para la moda simplemente tenemos que ver la frecuencia más alta, el que más se repite, o los que más se repiten, que puede haber más de uno. Para la mediana ordenamos los datos. Atención, que los datos no son solo los que aparecen aquí, sino todos los datos de verdad. Hay 3 ceros, 5 unos, 4 doses y 2 treses. Los ponemos todos en orden y nos quedamos con los centrales. Recordad, tachando uno del principio y uno del final hasta que nos quede uno o dos supervivientes. Si nos queda uno, esa es la mediana. Si nos quedan dos, sumamos y dividimos entre dos. Y el resultado es la mediana. Y por fin, el rango es el dato mayor menos el dato menor. Siempre. Si no tenemos la tabla de frecuencias, sabemos hacerla ya, así que habría que hacer la tabla de frecuencias. Lo único que tenemos que poner son las frecuencias absolutas. Las frecuencias relativas no hacen falta para calcular ninguno de estos parámetros estadísticos. Ahora, a practicar.